Oye, ¿te imaginas una princesa de la dinastía Tang, condenada a una tumba viva por su deslumbrante belleza? Descubre la trágica historia de TZUC y la maldición que la persigue. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Prepárate, porque la historia de TZUC es un enigma envuelto en misterio. Imagina una época de esplendor y crueldad, la dinastía Tang, donde la belleza podía ser una maldición. Se dice que TZUC, una princesa de incomparable belleza, fue enterrada viva. ¿Por qué? Esa es la pregunta que ha resonado a través de los siglos, alimentando leyendas y alimentando la fascinación por su trágica historia. Algunos susurran que su belleza era tan deslumbrante que eclipsaba a la propia emperatriz, despertando celos mortales en la corte. Otros hablan de una profecía, un presagio de desgracia ligado a su nacimiento. La verdad, como suele suceder, se ha perdido en el tiempo, fragmentada en versiones contradictorias, cada una más intrigante que la anterior. Pero lo que sí sabemos es que su leyenda ha perdurado. Durante siglos, la historia de TZUC ha sido transmitida de generación en generación, a través de cuentos, canciones y poemas. Cada narración añade un nuevo detalle, una nueva capa de misterio a su ya oscura leyenda. Es una historia que nos recuerda la fragilidad de la vida y el poder abrumador de la superstición en tiempos pasados. Pero, ¿qué hay de verdad detrás de la leyenda? Imagina la grandeza de la dinastía Tang, un imperio que floreció durante siglos. Piensa en ciudades bulliciosas, llenas de comerciantes, artesanos y artistas, donde la seda fluía como ríos dorados y los palacios se elevaban hacia el cielo, mostrando una arquitectura impresionante. Era una época de lujo y refinamiento, donde la poesía y la pintura alcanzaron cotas inigualables. Pero, detrás de esa fachada de esplendor, se escondían secretos oscuros, intrigas palaciegas y luchas por el poder. El poder en la corte Tang era un juego peligroso, donde las alianzas se rompían con facilidad y las traiciones eran moneda corriente. La belleza podía ser una herramienta poderosa, pero también una condena. Los secretos susurraban en los pasillos de los palacios, secretos que podían llevar a la ruina o a la grandeza, dependiendo de quien los conociera y cómo los usara. La vida en la corte era un delicado equilibrio entre el lujo y el peligro, la opulencia y la muerte. Pero la dinastía Tang no se limitaba a sus palacios y su corte. Era un imperio vasto y poderoso, con una cultura rica y compleja, que se extendía por vastas regiones. El arte florecía en todas sus formas, desde la cerámica y la escultura hasta la poesía y la música. Las innovaciones tecnológicas, el comercio próspero y el desarrollo cultural hicieron de la dinastía Tang un periodo dorado en la historia de China, un legado que aún perdura hoy en día. Sin embargo, incluso en su apogeo, la sombra de la incertidumbre y el misterio siempre estaba presente. En el corazón de la opulenta dinastía Tang, nació TZUC, una niña envuelta en sedas y rodeada de lujos inimaginables para la mayoría. Su llegada al mundo fue anunciada con fanfarrias, pues era hija de un noble influyente, prometiéndole una vida de privilegios y comodidades. Pero desde su nacimiento, una sombra oscura se proyectaba sobre su futuro, un presagio que nadie podía prever. Creció en un mundo de esplendor, donde cada día era una celebración de la belleza y el poder. Sus rasgos delicados, su piel de porcelana y su cabello negro azabache la convertían en una visión de ensueño, despertando la admiración de todos los que la conocían. Pero esa misma belleza, que la hacía tan especial, se convertiría en su maldición. Su educación fue tan refinada como su entorno, aprendiendo poesía, música, danza y todas las artes propias de la nobleza. Se la preparaba para una vida de lujo y privilegio, ignorando el oscuro destino que la aguardaba. Mientras tanto, su belleza crecía con ella, volviéndose cada vez más impresionante, un imán que atraía miradas y susurros. Nadie podía imaginar que esa belleza deslumbrante, que la hacía objeto de admiración y envidia, se convertiría en la causa de su trágico final. Su destino, escrito en las estrellas o quizás en los corazones envidiosos de la corte, la esperaba pacientemente, oculto tras la máscara de la opulencia y el glamour de la dinastía Tang. Pero su belleza no era simplemente un rasgo físico, era algo más profundo, una aura que irradiaba de ella. Desde pequeña, TZUC cautivaba con su mirada penetrante, sus rasgos delicados y una sonrisa que parecía contener la promesa de 1000 amaneceres. Su cabello, negro azabache y largo como una cascada, se convertía en un marco perfecto para su rostro angelical. La gente se detenía en las calles solo para observarla pasar,
dejando un silencio respetuoso y admirado a su paso. Pronto, su fama traspasó los muros del palacio. Canciones populares comenzaron a hablar de su belleza incomparable, convirtiendo su nombre en un susurro en los labios de los cortesanos, los mercaderes y hasta los humildes campesinos. La poesía se llenó de descripciones de su gracia y elegancia, comparándola con flores de loto y con la luna llena. Su reputación precedía a su llegada a cualquier lugar, creando una expectación que pocas personas podían igualar. Artistas competían por retratar su imagen, buscando capturar la esencia de su belleza etérea en sus lienzos. Cada pincelada intentaba plasmar la luminosidad de su piel, la suavidad de sus labios y la intensidad de sus ojos oscuros, pero ninguno parecía capaz de reflejar por completo la magia que la rodeaba. Su imagen se convertía en un objeto de deseo, adornando abanicos, brocados y hasta las paredes de los templos, extendiendo su leyenda más allá de las fronteras del imperio. Su belleza, como ya te conté, atrajo la atención de príncipes y nobles de todo el imperio. Imagínate, cortejos interminables, regalos extravagantes, promesas de un futuro dorado, todo para ganarse el corazón de Tz-Tausí. Cada uno de ellos, con su propia forma de cortejarla, intentaba destacar entre la multitud de admiradores. Algunos le ofrecían poemas llenos de metáforas elaboradas, otros le regalaban joyas preciosas traídas de tierras lejanas. Pero Tz-Tausí, a pesar de su juventud, poseía una inteligencia aguda y un espíritu independiente. No se dejaba deslumbrar fácilmente por el lujo ni por el poder. Observaba a sus pretendientes con atención, analizando sus intenciones, sus palabras y sus acciones. Ella buscaba algo más que un título o una fortuna, anhelaba un amor verdadero, una conexión profunda que trascendiera las barreras de la corte imperial. Algunos príncipes, desesperados por su afecto, recurrían a estrategias más osadas. Intrigas palaciegas, promesas falsas, incluso amenazas veladas. Pero Tz-Tausí, con una serenidad sorprendente, se mantenía inmune a sus artimañas. Su belleza era un imán, sí, pero su mente era aún más poderosa, capaz de discernir la verdad tras la máscara de la adulación y el poder. Pero esa lluvia de halagos no cayó solo sobre ti. En la corte, entre las damas de compañía, la envidia se respiraba como el incienso en un templo. Sus miradas, antes amables, se volvieron cuchillos, sus susurros, veneno disfrazado de halagos. Te veían como una amenaza, una flor demasiado brillante eclipsando a todas las demás. Algunas, más audaces, intentaron sabotearte. Un vestido descosido antes de una importante ceremonia, un perfume que te causaba alergia sutilmente colocado en tu aposento, pequeños actos de maldad que pasaban desapercibidos para los demás, pero que tú, con tu aguda intuición, percibías claramente. El juego era peligroso, y la apuesta, tu reputación. La corte era un laberinto de intrigas, donde la belleza podía ser tanto una bendición como una maldición. Y tú, con tu belleza incomparable, te convertiste en el centro de una tormenta perfecta de envidia y celos. Cada sonrisa, cada gesto, era analizado, interpretado, distorsionado para alimentar las llamas de la rivalidad. Tu vida se convirtió en una constante lucha por mantener tu posición. Pero entre las sombras de la corte, un rayo de esperanza brilló para ti. Él, un joven calígrafo de la familia imperial, con ojos como el jade oscuro y una sonrisa que ocultaba una profunda tristeza, te vio. No como una princesa inaccesible, sino como una mujer. Sus encuentros furtivos, bajo la luz de la luna, entre los árboles del jardín imperial, fueron un oasis en tu vida sofocante. Él te recitaba poemas de amor, mientras tú le contabas tus secretos, tus miedos, tus anhelos de una vida más allá del protocolo y la envidia. Sus cartas, escritas con tinta de sándalo, eran el único puente entre la opulencia de tu prisión dorada y su mundo, un mundo que te ofrecía una libertad que nunca habías experimentado. Cada palabra era una caricia invisible, una promesa de un futuro juntos, lejos de las intrigas palaciegas. Era un amor prohibido, sí, pero también era un fuego que ardía con intensidad, alimentándose de la clandestinidad y la pasión. Pero la felicidad, como una flor delicada, es fácilmente aplastada. La sospecha, esa serpiente venenosa que se arrastraba por los pasillos del palacio, empezó a extender sus tentáculos. Murmullos, miradas inquisitivas, chismes que crecían como maleza en la oscuridad. Tu romance secreto, esa chispa de luz en tu vida, se convertía en una amenaza para ambos, un peligro que podía consumirlos a ambos en sus llamas.
Su amor, floreciendo en secreto, se vio amenazado por una antigua profecía. Una sibila de la corte, con rostro arrugado y ojos que parecían ver más allá del tiempo, había predicho la muerte de una princesa de incomparable belleza, una muerte violenta y prematura, sellada por una maldición ancestral. La profecía hablaba de un amor prohibido, un amor que traería desgracia y muerte a todos los involucrados. El joven calígrafo, al enterarse de la profecía, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Tú, la princesa Tz-Uzi, eras el centro de la predicción, tu belleza, la misma que lo había cautivado, era también la causa de tu inminente destino. Él, con su amor silencioso y desesperado, se preguntaba si acaso su presencia era la maldición en sí misma, un presagio de desgracia. La profecía no solo hablaba de tu muerte, sino también de la ruina de aquellos que te amaban. Una cadena de desgracias se cernía sobre todos los que estaban cerca de ti. Cada sonrisa, cada caricia, cada momento compartido parecía acortar el tiempo que te quedaba, convirtiendo cada instante en un anticipo de la tragedia. El miedo se apoderaba de ambos, un miedo a un futuro que ya estaba escrito. La profecía hablaba de una muerte que desataría una calamidad sobre el imperio. El emperador, un hombre de rostro severo y mirada penetrante, conoció la identidad de la víctima, Tz-Uzi. Su belleza, alabada por todos, se convertía en una amenaza para la estabilidad del reino. Una decisión terrible se cernía sobre él, sacrificar a su propia hija para salvar a su pueblo. El peso de la corona apretaba su pecho, mientras la imagen de su hija, radiante y llena de vida, se mezclaba con la sombría visión de la destrucción. El amor que sentía por Tz-Uzi se enfrentaba a la fría lógica de la supervivencia imperial. ¿Cómo podía condenar a su hija a una muerte segura por una profecía que podría ser solo una superstición? Pero la sibila había sido precisa en otras ocasiones. La duda carcomía su mente, mientras los consejeros, con sus rostros impasibles, esperaban su decisión. El destino del imperio dependía de un sacrificio que desgarraría su alma. Tras días de deliberación, noches sin dormir, y una lucha interna titánica, el emperador tomó una decisión. Su corazón se rompía en 1000 pedazos, pero la responsabilidad de gobernar un vasto imperio pesaba más que su dolor personal. El sacrificio debía hacerse. El decreto fue firmado, sellando el destino de Tz-Uzi y el futuro incierto del reino. La belleza de la princesa, una vez fuente de admiración, ahora era la semilla de su condena. La decisión del emperador resonó en los pasillos del palacio como un trueno. Tú te preguntarás, ¿quién se atrevió a conspirar contra una princesa imperial? La respuesta, envuelta en sombras y secretos, apuntaba hacia la corte misma. Ambiciones ocultas y rivalidades palaciegas tejieron una red de engaños donde la belleza de Tz-Uzi se convirtió en una amenaza para muchos. Se hablaba de una conspiración encabezada por un ministro influyente, celoso del poder que la familia de Tz-Uzi había ganado. Este hombre, un maestro de la manipulación, había sembrado la semilla de la duda en la mente del emperador, utilizando la profecía como herramienta para su perverso plan. Él tejió una red de mentiras, presentando la belleza de Tz-Uzi como una amenaza a la estabilidad del imperio. Pero no estaba solo. Otros, sedientos de poder o temerosos de la influencia de la familia de la princesa, se unieron a la conspiración. Nobleza ambiciosa, cortesanos envidiosos, todos contribuyeron a la fatal decisión. La profecía, distorsionada y manipulada, fue el arma perfecta para justificar sus acciones y cubrir sus huellas. La muerte de Tz-Uzi, una tragedia, fue el resultado de una red de intrigas palaciegas. El día amaneció gris y opresivo, un reflejo del destino que te esperaba. Recuerda que la conspiración te había alcanzado, su velo de sombras te envolvía inexorablemente. Los preparativos comenzaron en silencio, un ritual macabro que se desarrollaba con una eficiencia escalofriante. Sirvientas con rostros impasibles se movían como autómatas, sus pasos amortiguados por las pesadas alfombras del palacio. Te vistieron con un suntuoso traje fúnebre, bordado con hilos de oro y seda, una ironía cruel considerando tu destino. Cada pieza, cada joya, un recordatorio de la vida que se te arrebataba. El aire estaba cargado de incienso, un aroma dulce y sofocante que no lograba disimular el olor a muerte que se cernía sobre el palacio. Te colocaron en el ataúd, una caja de madera lacada y adornada con intrincados grabados. El frío de la madera te invadió, un presagio del frío eterno que te esperaba.
El sonido de los martillos sellando tu tumba resonó en tu mente, un eco fúnebre que te acompañaría por la eternidad. La oscuridad te envolvió, lenta e inexorablemente. Te conducen por un largo y angosto corredor de piedra, la humedad fría te cala hasta los huesos. El aire es denso, cargado de un silencio sepulcral que te oprime el pecho. Cada paso que das resuena con un eco inquietante, multiplicando la sensación de soledad y aislamiento. Las antorchas que iluminan el camino apenas rompen la oscuridad, proyectando sombras grotescas en las paredes húmedas. El olor a tierra mojada y a algo indefinidamente fétido te invade, un presagio de lo que te espera. Finalmente, llegas a una cámara subterránea. Es enorme, fría y oscura, un espacio vasto y vacío que te absorbe por completo. El silencio es aún más profundo aquí, un vacío que parece tragar tu aliento. En el centro, un sarcófago de piedra negra, simple y austero, espera. Es tu destino, tu morada eterna, un lugar donde la oscuridad y el silencio serán tus únicos compañeros. La piedra fría del suelo te recibe cuando te arrodillan. Sientes el peso de la tierra, la presión implacable de la oscuridad que te envuelve. El aire se hace más denso, la falta de oxígeno te aprieta el pecho. Te cierran los ojos, los últimos rayos de luz se desvanecen en la negrura absoluta. El silencio te envuelve por completo, un vacío inmenso y aterrador que te acompaña hacia tu destino final. Al final del corredor, una cámara funeraria. En el centro, un lecho de jade, sobre él, Tzu, inmóvil, vestida con ropas de seda bordadas con hilos de oro. Su rostro, pálido y sereno, contrasta con la opulencia de sus atavíos. A su alrededor, ofrendas, joyas, vasijas de porcelana, inciensos que aún desprenden un tenue aroma a especias. El silencio es aún más profundo aquí, un silencio que parece absorberte. Observas a los sirvientes, sus rostros cubiertos por máscaras de madera, realizando los últimos ritos. Con movimientos lentos y precisos, colocan las últimas ofrendas, un espejo de bronce pulido, un peine de marfil, un juego de ajedrez de jade. Cada objeto se coloca con una reverencia solemne, como si cada pieza fuera un susurro final a la princesa. El aire se llena de un aroma intenso a incienso y flores. Un monje recita sutras antiguos, su voz un susurro que se pierde en la inmensidad de la tumba. La escena es a la vez inquietante y fascinante, una mezcla de tristeza y solemnidad. Sientes una extraña sensación de paz, pero también una profunda melancolía al contemplar el final de una vida tan corta y trágicamente bella. Finalmente, el último sirviente se retira, dejando a Tzu en su eterno descanso. La pesada puerta de piedra se cierra con un sonido sordo que retumba en la oscuridad, sellando para siempre el misterio de la princesa enterrada viva. El silencio, ahora total y absoluto, te envuelve por completo. Te quedas allí, solo, en la fría oscuridad de la tumba. Su belleza, inmortalizada en la seda dorada, se convirtió en la semilla de una leyenda oscura. Dicen que la serenidad de su rostro enmascara una maldición, un eco de su sufrimiento que perdura a través de los siglos. Se cuenta que cualquier hombre que intente profanar su tumba, o incluso mencionar su nombre con ligereza, se verá afectado por una terrible desgracia. Una enfermedad incurable, una ruina económica repentina, la maldición de Tzu es implacable. Generaciones de emperadores y dignatarios han evitado mencionar su nombre, temerosos de su legado. La historia de la princesa enterrada viva se ha transmitido de forma susurrada, una advertencia ominosa que se ha tejido en el tapiz de la cultura china. Cada generación ha añadido su propia interpretación a la leyenda, enriqueciéndola con nuevos detalles escalofriantes. Algunos dicen que su espíritu vaga por la tierra, buscando justicia por su trágico destino. Otros creen que su maldición está ligada a la propia tierra donde yace enterrada, contaminada por su sufrimiento. Sea cual sea la verdad, la leyenda de Tzu sigue viva, un recordatorio sombrío del precio de la belleza y el poder en una época tan cruel. Se dice que la belleza de Tzu era tan deslumbrante que provocó la ira de los dioses. Algunos susurran que fue sellada viva no solo por su belleza, sino por un pacto oscuro que hizo para mantenerla eternamente joven. Imagina la oscuridad de esas leyendas, transmitidas de generación en generación, cada relato añadiendo una nueva capa de misterio a su trágica historia. Otros cuentan que su espíritu vaga aún por el palacio, buscando venganza por su cruel destino. Aseguran que su belleza sobrenatural se manifiesta en sueños,
apareciendo a aquellos que se atreven a pronunciar su nombre con desdén. ¿Te atreverías a desafiar su maldición, a burlarte de su recuerdo? La leyenda más escalofriante habla de una maldición que afecta a cualquiera que intente profanar su tumba. Se dice que una fuerza invisible protege su descanso eterno, castigando a los intrusos con enfermedades inexplicables, locura, o incluso la muerte. Es una advertencia, un susurro en el viento, un eco del sufrimiento de Tz-Tausí. ¿Pero qué hay de cierto en esas leyendas? Tú te preguntarás si la historia de Tz-Tausí es solo un mito, una oscura fábula transmitida a través de generaciones. La respuesta, como suele ocurrir, está en la investigación. Historiadores, con sus meticulosos análisis de antiguos textos chinos, buscan cualquier mención, cualquier pista que pueda arrojar luz sobre la vida y la muerte de la princesa. Cada inscripción, cada pincelada en un antiguo pergamino, es un posible fragmento de la verdad. Mientras tanto, en el terreno, los arqueólogos excavan pacientemente. Sus herramientas, modernas pero respetuosas, buscan vestigios de una tumba olvidada, un palacio en ruinas, cualquier rastro que pueda confirmar o refutar las leyendas que se tejen alrededor de Tz-Tausí. Cada hallazgo, por pequeño que sea, es una pieza más del rompecabezas que intenta reconstruir su historia. La búsqueda de la verdad sobre Tz-Tausí es un proceso lento, minucioso, que requiere paciencia y dedicación. Pero cada avance, cada descubrimiento, nos acerca un poco más a comprender la verdad detrás de la fascinante y trágica historia de la princesa enterrada viva. ¿Descubrirán alguna prueba concluyente? ¿O seguirá siendo Tz-Tausí un misterio envuelto en leyenda? Pues bien, la respuesta no se encuentra en antiguos pergaminos o relatos de juglares, sino bajo tierra. Excavaciones arqueológicas en la región donde se dice que Tz-Tausí vivió han revelado tumbas de la dinastía Tang con esqueletos femeninos. Algunos muestran signos de una muerte violenta, otros de una sepultura apresurada, sin los rituales funerarios propios de la nobleza. ¿Podrían pertenecer a la princesa? El análisis de los restos óseos ha sido crucial. Se han encontrado indicios de desnutrición en algunos esqueletos, lo que sugiere una posible privación durante su cautiverio. La datación por carbono 14 hectáreas situado la muerte de algunas de estas mujeres en la época correcta, coincidiendo con la cronología de la leyenda de Tz-Tausí. Aunque no hay una prueba definitiva. Las evidencias arqueológicas, aunque no confirman la historia al 100%, sí aportan una inquietante posibilidad. La coincidencia entre las leyendas, la cronología y los restos óseos de mujeres enterradas en circunstancias similares a las descritas en la leyenda de Tz-Tausí, nos obligan a considerar que al menos, una parte de la historia podría ser cierta. ¿O se trata simplemente de una coincidencia macabra? Pero, ¿qué nos dicen realmente estas tumbas? Algunas contienen restos de mujeres jóvenes, con objetos de lujo, pero también con indicios de una muerte violenta o, al menos, inesperada. ¿Podrían ser los restos de Tz-Tausí y otras víctimas de una cruel tradición? La disposición de los cuerpos, la presencia de ciertas ofrendas, todo ello alimenta la leyenda, aunque no la confirma completamente. Las investigaciones continúan para desentrañar el misterio. Las leyendas hablan de una maldición, de una belleza que atrajo la ira de los dioses o de un emperador cruel. Pero la interpretación de estos mitos es compleja. ¿Fue Tz-Tausí una figura real o una creación de la imaginación popular? La historia se entrelaza con la mitología, y separar la verdad de la ficción resulta un desafío. Quizás la respuesta se encuentra en un equilibrio entre ambas. Algunos estudiosos sugieren que la leyenda de Tz-Tausí podría ser una metáfora de los sacrificios humanos que, según algunas teorías, se realizaban en la época Tang. Otros creen que la historia refleja el miedo a la belleza femenina y su poder, un poder que, en una sociedad patriarcal, debía ser controlado. Sea cual sea la interpretación, la leyenda de Tz-Tausí nos habla de una época compleja y fascinante. Entonces, ¿fue Tz-Tausí una princesa real enterrada viva por su belleza deslumbrante? La verdad, como suele pasar con las leyendas, es mucho más compleja. Muchas de las historias que se cuentan sobre ella se basan en interpretaciones de los hallazgos arqueológicos, y a veces, esas interpretaciones se han ido deformando con el paso del tiempo, añadiendo detalles que enriquecen la leyenda, pero que no necesariamente reflejan la realidad histórica. Es posible que algunas de esas tumbas sí pertenecieran a mujeres jóvenes de alta posición social, fallecidas en circunstancias que no se pueden determinar con precisión.
La riqueza de los ajuares funerarios encontrados sugiere una vida privilegiada, pero no necesariamente una muerte violenta relacionada con una maldición. Recuerda que muchas veces, la falta de información se llena con especulaciones, y así nacen los mitos. Por lo tanto, separar la realidad de la ficción en este caso es un desafío. La leyenda de TZUC, aunque fascinante, podría ser una amalgama de diferentes historias, exageraciones y especulaciones sobre los restos encontrados en las tumbas de la dinastía Tang. Lo que sí es cierto es que la belleza femenina siempre ha sido un tema recurrente en las leyendas, y en este caso, se ha unido a un misterio arqueológico para crear una narrativa cautivadora. Imagina la sociedad Tang, donde la belleza femenina no era solo un atributo, sino una forma de poder. Piensa en las mujeres de la élite, con sus rostros pálidos y delicados, sus cejas cuidadosamente arqueadas, sus labios pintados de rojo intenso. Su apariencia reflejaba su estatus, su refinamiento, en cierta manera, su valor en la sociedad. Una piel perfecta, libre de imperfecciones, era símbolo de pureza y belleza idealizada. El maquillaje era un arte, un ritual diario que transformaba a las mujeres en seres casi etéreos. La obsesión por la belleza era tal que se crearon elaborados rituales de belleza, con ingredientes exóticos y costosos. La búsqueda de la piel blanca, símbolo de nobleza y estatus social, se conseguía con diferentes métodos. ¿Te imaginas a esas mujeres usando máscaras faciales hechas de ingredientes naturales, pasando horas bajo el sol para blanquear su piel o utilizando polvos especiales? El culto a la belleza era un trabajo a tiempo completo, un proceso casi ritualístico. Pero esa belleza no era solo superficial. Representaba un ideal de perfección, un reflejo del orden social y la armonía cósmica. La belleza idealizada en la dinastía Tang estaba intrínsecamente ligada al poder y a la influencia. Una mujer hermosa tenía más posibilidades de ascender socialmente, de casarse bien o incluso de influir en las decisiones políticas. Su belleza era un arma poderosa, un recurso que podía usar a su favor. Y esto, sin duda, influyó en la percepción y el destino de muchas mujeres de la época. Pero la belleza de TZUC, tan alabada en vida, ¿qué papel jugó en su muerte? En la dinastía Tang, las costumbres funerarias eran un reflejo del estatus social. Imagina tumbas elaboradas, llenas de objetos que representaban la vida del difunto, desde ropa y joyas hasta sirvientes enterrados vivos para acompañarlo en la otra vida. Para alguien de la alta sociedad como TZUC, su funeral debía ser un espectáculo de riqueza y opulencia sin igual. Piensa en el esfuerzo que implicaba preparar una tumba así, meses, quizás años, de trabajo para construir una cámara funeraria digna de una princesa. Artesanos expertos trabajando en la talla de la madera, la creación de figuras de arcilla, la elaboración de telas exquisitas, todo para acompañar a TZUC en su viaje al más allá. Y no olvidemos los objetos de valor, los que reflejaban su posición y su belleza. Pero la opulencia no se limitaba a los objetos. Se creía que el difunto necesitaba compañía en su viaje, y en muchos casos, se enterraba a sirvientes junto a su amo o ama. Una práctica cruel, sí, pero que reflejaba las creencias de la época. Para alguien como TZUC, el número de sirvientes que la acompañarían en la muerte podría haber sido considerable. Un sacrificio extremo para asegurar su confort en el más allá. Piensa en la vida de una mujer en la dinastía Tang. Para ti, ¿qué imágenes te vienen a la mente? Probablemente, una mezcla de lujo y opresión. Las mujeres de la élite disfrutaban de una vida relativamente cómoda, con acceso a educación, artes y ciertos privilegios económicos, incluso podían participar en negocios familiares o administrar sus propias propiedades. Sin embargo, su libertad se limitaba significativamente por las rígidas normas sociales. El matrimonio, por ejemplo, era un asunto arreglado, donde la opinión de la mujer solía ser irrelevante. Su papel principal era el de esposa y madre, y su valor se medía por su capacidad para dar a luz a herederos masculinos. La fidelidad era fundamental, la infidelidad podía tener consecuencias devastadoras. Mientras que algunas mujeres de familias ricas podían tener cierto nivel de autonomía en la gestión de sus asuntos, siempre estaban bajo la autoridad de un hombre, ya sea su padre, esposo o hijo. A pesar de estas limitaciones, algunas mujeres lograron trascender las expectativas sociales. Algunas se convirtieron en poetisas influyentes, pintoras reconocidas o incluso figuras políticas poderosas, aunque esto era la excepción, no la regla. Su acceso a la educación y a los recursos les permitió desarrollar su talento,
pero siempre dentro de los estrechos márgenes que la sociedad les permitía. La belleza, como en el caso de Tzu, podía ser una bendición y una maldición a la vez. Imagina la vida de Tzu bajo la influencia del budismo. Templos majestuosos, con sus dorados budas y la serenidad de los monjes recitando sutras, podrían haber ofrecido un contrapunto a la opulencia de la corte. ¿Te imaginas a Tzu participando en alguna ceremonia budista, rodeada de incienso y flores de loto? Quizás buscando consuelo o un escape a su destino. El taoísmo, con su énfasis en la armonía con la naturaleza y la búsqueda de la inmortalidad, también podría haber tenido un impacto en su vida. Piensa en los jardines zen, los montañosos, la búsqueda de la longevidad. ¿Habría buscado Tzu la inmortalidad a través de prácticas taoístas, quizás como una forma de escapar a su trágico destino? Finalmente, el confucianismo, con su énfasis en la jerarquía social y el deber filial, habría moldeado profundamente su vida. Como mujer de la élite, Tzu habría estado sujeta a un estricto código de conducta. El confucianismo, con sus rígidos valores morales, habría contribuido a su situación, o quizás le habría ofrecido un marco para comprender su papel en la sociedad. Pero la historia de Tzu no se quedó enterrada con ella. A través de los siglos, su leyenda se ha tejido en el tapiz de la cultura popular china. Piensa en las innumerables obras de teatro, óperas y cuentos que han retomado su trágica historia, adaptándola y reinterpretándola a través de diferentes lentes. ¿Te imaginas la fuerza de su belleza, convertida en una maldición inmortalizada en el arte? En la literatura, su nombre evoca una mezcla de fascinación y horror. Algunos la presentan como una víctima inocente, sacrificada por su propia belleza. Otros, la muestran como un símbolo de la crueldad y la arbitrariedad del poder. Tú mismo puedes encontrar diferentes versiones de su historia, cada una con matices únicos, que reflejan las preocupaciones y valores de su época. Incluso en el cine y la televisión modernas, la figura de Tzu sigue resonando. Series y películas han adaptado su historia, añadiendo elementos de fantasía, misterio y romance, para cautivar a nuevas generaciones. Su historia, aunque trágica, ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en un motivo recurrente en la narrativa popular. Imagina a los poetas de la dinastía Tang, sus pinceles sumergidos en tinta china, evocando la belleza trágica de Tzu. Sus poemas, seguramente, la describían con una delicadeza que contrasta con la crueldad de su destino. Versos que capturaban la efímera perfección de su rostro, la gracia de sus movimientos, antes de que la tierra la reclamase para siempre. ¿Te imaginas la tristeza que impregnaba cada línea, cada pincelada, recordando su joven vida arrebatada? En las novelas, su historia se reinterpreta, se magnifica. A veces, su belleza se convierte en un símbolo de la fragilidad humana frente al poder, un espejo que refleja las contradicciones de la corte imperial. Otras veces, se convierte en un personaje alegórico, una advertencia sobre la vanidad y la ambición. ¿Tú, cómo la percibes a través de estas interpretaciones literarias? Piensa en la fuerza poética que se necesita para plasmar un destino tan cruel como el de Tzu. La leyenda se ha transformado en metáfora, en un símbolo perdurable en la literatura china. Cada poema, cada novela, añade una capa más a su legado, perpetuando su memoria a través de la palabra escrita, convirtiéndola en algo más que una princesa enterrada viva, un personaje literario atemporal. Pero ¿cómo ha llegado la leyenda de Tzu a la pantalla? Imagino que te preguntas eso, ¿verdad? Pues bien, aunque su historia no ha sido tan explotada como la de otras figuras históricas chinas, Tzu ha aparecido en diferentes producciones, generalmente como un personaje secundario, un guiño a la leyenda o incluso una inspiración para historias con tramas similares. Piensa en la belleza trágica que encarna, un elemento que suele ser atractivo para los guionistas. Quizás en alguna serie de época ambientada en la dinastía Tang, te hayas encontrado con una mujer de belleza excepcional, cuyo destino está marcado por una tragedia. Sin ser Tzu explícitamente, su historia inspira a los creadores a explorar los temas de la belleza, el poder y la crueldad de la corte imperial. En esas adaptaciones, puede que no se mencione su nombre, pero su esencia, su misterio, perdura en la pantalla. Es posible que en el futuro veamos una producción cinematográfica o una serie que se centre completamente en su historia, reconstruyendo su vida y su trágico final. Sería fascinante ver cómo los realizadores adaptan la leyenda a la pantalla, explorando la compleja relación entre belleza,
destino y poder en la corte imperial de la dinastía Tang. Quién sabe, quizás tú seas testigo de esa adaptación algún día. Pero la historia de TZUC no es única. Si te fijas bien, verás similitudes con otras leyendas de princesas sacrificadas por razones políticas o por su extraordinaria belleza. Piensa en las historias griegas, donde la belleza a menudo se asociaba con la fatalidad. ¿Te suena la historia de Helena de Troya, cuya belleza desató una guerra? Aunque las circunstancias difieren, ambas historias comparten el hilo conductor de una belleza que desencadena un destino trágico. A diferencia de algunas leyendas occidentales donde la belleza es un don que atrae la desgracia, en la historia de TZUC, su belleza se convierte en un peligro político que debe ser eliminado. Esto la diferencia de leyendas europeas que centran la tragedia en el destino o la ira de los dioses, mientras que en la leyenda china, hay un elemento de control y cálculo político detrás del sacrificio. La belleza no es simplemente un catalizador, es un factor estratégico. Incluso dentro del contexto chino, la leyenda de TZUC se distingue de otras historias de sacrificio. Mientras que algunas leyendas hablan de sacrificios rituales o para apaciguar a los dioses, la historia de TZUC se centra en una conspiración palaciega, en la fría manipulación de la corte imperial. En ella, la belleza se convierte en una herramienta de poder, un arma de doble filo que, en última instancia, conduce a la destrucción de su portadora. Es una historia con una dimensión política que la diferencia. Entonces, ¿qué hay de la maldición? ¿Es solo una leyenda espeluznante para asustar a las jóvenes de la corte imperial? ¿O existe la posibilidad de que la muerte de TZUC estuviera ligada a algo más que una simple decisión política? Muchos historiadores se inclinan por la segunda opción, argumentando que la narrativa de la maldición sirvió como una herramienta para mitigar el impacto de un acto político cruel, disfrazado de destino inevitable. La belleza de la princesa, en ese contexto, se convierte en un símbolo de peligro, una amenaza que debía ser controlada. Piensa en ello, una narrativa que atribuye la muerte a fuerzas sobrenaturales, a una maldición, es mucho más fácil de aceptar que la fría realidad de un asesinato político. La superstición, en ese entonces, era una poderosa fuerza. La gente creía en el poder de las fuerzas ocultas, en la influencia de los espíritus y en las profecías. Utilizar esta creencia colectiva para justificar una acción tan terrible era una estrategia política inteligente, aunque terriblemente despiadada. Por lo tanto, la maldición de TZUC podría interpretarse como un producto de la época, una forma de manipular la narrativa para ocultar la verdad detrás de un acto político. La belleza de TZUC, lejos de ser la causa de su desgracia, se convirtió en una excusa, un pretexto para ocultar la brutalidad de la realidad. ¿Fue una maldición real, o una superstición convenientemente utilizada para justificar un crimen? Imagina la corte imperial, tú mismo en medio de ese ambiente opulento, y a la vez, cargado de una tensión palpable. La historia de TZUC, la princesa enterrada viva, se había convertido en una sombra alargada que se proyectaba sobre cada joven dama. El miedo se deslizaba como una serpiente invisible entre los vestidos de seda y las joyas brillantes, sembrando la incertidumbre en cada corazón. De pronto, la belleza, antaño un atributo codiciado, ahora se percibía como una maldición potencial. Cada sonrisa se convertía en un gesto inseguro, cada mirada, un desafío a un destino incierto. Las risas resonaban con un eco de temor, un susurro constante de «podría ser yo». La leyenda de TZUC había creado una atmósfera de paranoia silenciosa, donde la alegría se teñía de un amargo presentimiento. La incertidumbre se había apoderado de la corte. Los padres miraban a sus hijas con una mezcla de orgullo y terror, conscientes de la fragilidad de la belleza y del poder de la leyenda. Los rumores se extendían como un fuego lento, alimentando el miedo y la especulación. Cada enfermedad, cada desgracia, era atribuida a la maldición de TZUC, reforzando la creencia en su poder ominoso. La vida en la corte imperial, una vez símbolo de lujo y esplendor, ahora se había convertido en un juego peligroso, una danza constante entre la belleza y el terror. La leyenda de TZUC, aunque trágica, trascendió las murallas del palacio. Se convirtió en un susurro entre la gente, una advertencia sobre la ambición desmedida y la belleza que podía ser una maldición. Imagina cómo, a través de generaciones, la historia de la princesa se transformó, adaptándose a las creencias y miedos de cada época. Se mezcló con otras leyendas, dando lugar a nuevas interpretaciones y moralejas. Para algunos,
TZ-Uzi se convirtió en un símbolo de la fragilidad femenina en un mundo dominado por hombres. Para otros, un ejemplo de la crueldad inherente al poder. Su historia, contada y recontada, moldeó la percepción popular sobre la vida en la corte imperial, alimentando tanto la fascinación como el recelo hacia la aristocracia. Incluso en la literatura y el arte, la influencia de TZ-Uzi se hizo patente. Poetas y artistas se inspiraron en su trágica historia, creando obras que reflejaban la belleza efímera y la crueldad del destino. Piensa en las pinturas, las esculturas, los poemas, todos ellos, en cierto modo, testimonios de su perdurable legado. Así, a través de los siglos, la princesa enterrada viva dejó una huella imborrable en la cultura china. Su historia, un recordatorio constante de la complejidad del poder, la belleza y la muerte, sigue resonando en el imaginario colectivo, un testimonio de su legado perdurable. Piensa en TZ-Uzi. Su belleza, alabada por todos, se convirtió en su condena. ¿Qué te dice eso sobre la naturaleza efímera de la belleza? Es solo una máscara que oculta la fragilidad de la vida. La historia de TZ-Uzi nos recuerda que la belleza, aunque deslumbrante, no es una garantía de felicidad ni de inmortalidad. Su historia es un eco profundo en el tiempo, un susurro que nos cuestiona sobre el verdadero valor de la existencia. Quizás la muerte de TZ-Uzi no fue un final, sino una transformación. Una transición a un plano desconocido, un misterio que permanece. Su leyenda perdura, teje una narrativa que nos interpela. ¿Qué pasa después de la belleza? ¿Qué queda cuando la vida se desvanece? La respuesta no está escrita en piedra, sino en la reflexión personal, en la búsqueda de un sentido más allá de lo superficial. La filosofía budista, tan presente en la época de la dinastía Tang, habla de la impermanencia. Todo cambia, todo fluye. La belleza, la vida, la muerte, son etapas de un ciclo continuo. La historia de TZ-Uzi, aunque teñida de tragedia, nos invita a contemplar esa verdad esencial. La belleza no es eterna, pero la memoria, la leyenda, sí pueden trascender el tiempo. ¿Qué legado quieres dejar tú? Piensa en cómo la historia de TZ-Uzi, a pesar de los siglos, sigue resonando. Su trágica historia, una mezcla de belleza y crueldad, se ha convertido en una metáfora de la presión social, la obsesión con la apariencia y el poder destructivo de la envidia. Hoy, su leyenda nos invita a reflexionar sobre la superficialidad de un mundo que aún prioriza la belleza física por encima de la esencia. La leyenda de TZ-Uzi se mantiene viva en el arte, la literatura y el cine. Se ha reinterpretado de diversas maneras, adaptándose a los tiempos modernos, pero siempre manteniendo su esencia trágica. Es una historia que te interpela, que te hace cuestionar la percepción de la belleza y el valor que le damos a la vida misma. ¿Cuántas veces hemos visto reflejada su historia en las tragedias contemporáneas? En un mundo obsesionado con la imagen, la historia de TZ-Uzi sirve como una advertencia. Su belleza, alabada y envidiada, la condujo a la muerte. Su leyenda nos recuerda que la verdadera belleza reside en la autenticidad, en la fortaleza interior, en el valor de la vida misma, más allá de los cánones estéticos impuestos por la sociedad. Recuerda, tú eres mucho más que tu apariencia física. Así que, ¿qué queda de TZ-Uzi? Un nombre susurrado a través de los siglos, una leyenda que persiste. Su historia, una mezcla de belleza trágica y crueldad despiadada, nos recuerda la fragilidad de la vida y el poder implacable de las convenciones sociales. ¿Fue realmente enterrada viva? Esa pregunta, amigo, sigue sin respuesta, alimentando el misterio que la rodea. La falta de pruebas concretas permite que la leyenda florezca. Imaginemos por un momento, ¿qué secretos se esconden bajo la tierra donde dicen que yace? ¿Habrá alguna evidencia que algún día revele la verdad? Quizás, la verdad se pierda para siempre en el polvo de la historia, dejando espacio para las interpretaciones y la especulación. Pero quizás, ese misterio es precisamente lo que la hace tan fascinante. La historia de TZ-Uzi se convierte así en un enigma, un reflejo de nuestra propia búsqueda de la verdad, de nuestra fascinación por lo desconocido. A través de ella, exploramos los límites de la belleza, el poder y el sacrificio. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cuál es tu interpretación de su historia? Muchos me preguntáis si TZ-Uzi fue realmente enterrada viva. La verdad, amigo, es que la historia se basa en leyendas y relatos transmitidos oralmente durante siglos.
No existen pruebas concluyentes que confirmen o desmientan este terrible final. Lo que sí sabemos es que su belleza era legendaria, y que su vida, corta y llena de misterio, alimentó innumerables historias, algunas más fantasiosas que otras. ¿Era Tchatousie una princesa real? Aquí la cosa se complica. Algunos relatos la presentan como miembro de la nobleza, otros como una simple cortesana de excepcional belleza. La falta de registros históricos fiables hace difícil determinar su estatus social con exactitud. Lo que sí sabemos es que su historia trascendió su origen, convirtiéndose en un mito. ¿Y la maldición es real? Bueno, la idea de una maldición asociada a su nombre es, sin duda, una parte fascinante de la leyenda. Se dice que quienes intentan desentrañar su historia sufren consecuencias terribles. Quizás sea simplemente una metáfora de la dificultad de acceder a la verdad, o tal vez, algo más. Tú decides. Por último, ¿dónde puedo encontrar más información? La verdad es que la información sobre Tchatousie es escasa y dispersa. Muchas fuentes se basan en leyendas y relatos populares, lo que hace difícil separar la realidad de la ficción. Sin embargo, la búsqueda en sí misma puede ser una aventura, una búsqueda de la verdad en el misterio. Entonces, ¿dónde puedes encontrar más información sobre Tchatousie? Bueno, la verdad es que la información sobre ella es fragmentaria. La mayoría de lo que sabemos proviene de relatos populares y leyendas transmitidas de generación en generación. No hay registros oficiales de la dinastía Tang que mencionen directamente su historia, lo cual complica mucho las cosas. Pero eso no significa que no existan pistas. Te recomiendo buscar en antologías de leyendas chinas, especialmente aquellas que recopilan historias de la época Tang. Muchas veces, estas leyendas se esconden entre otras historias, como pequeñas gemas esperando a ser descubiertas. Busca obras académicas que analicen estas leyendas, ya que pueden ofrecerte interpretaciones y análisis históricos cruciales para entender el contexto en el que surgió la historia de Tchatousie. Además, explorar bases de datos académicas online puede ser una gran ayuda. Busca artículos y tesis que se centren en la cultura, la historia y las leyendas de la dinastía Tang. Puede que encuentres referencias indirectas a la historia o estudios sobre la tradición oral de la época que te ayuden a completar el rompecabezas. Recuerda que la investigación histórica a veces es como armar un puzzle, y cada pequeña pieza cuenta. Por último, no olvides consultar libros de historia de la dinastía Tang en español o inglés. Aunque la mención directa a Tchatousie sea improbable, estos libros pueden proporcionar un contexto sociocultural esencial para entender la época y las posibles raíces de su leyenda. Recuerda que la historia no siempre está escrita en piedra, y a veces la verdad se encuentra en los espacios entre líneas. Y ahora, un momento para agradecer a todos los que hicieron posible este vídeo. Primero, a ti, por dedicarme tu tiempo y curiosidad. Sin tu interés, este proyecto no tendría sentido. Gracias por explorar conmigo las sombras y luces de la historia de Tchatousie, una figura tan fascinante como enigmática. Tu apoyo es mi mayor recompensa. También quiero agradecer a los investigadores y académicos cuyos trabajos me han guiado en este viaje. Sus investigaciones, aunque a veces contradictorias, han sido esenciales para reconstruir la vida, o al menos una aproximación a ella, de Tchatousie. Su dedicación a la verdad histórica ha sido la base de este vídeo. Por supuesto, no puedo olvidar a mi equipo de edición y producción. Su talento, paciencia y dedicación han transformado mis ideas en algo visualmente atractivo y comprensible. Gracias por vuestro trabajo duro y por convertir este proyecto en una realidad. Vuestro esfuerzo ha sido inestimable. Y finalmente, gracias a ti de nuevo, por llegar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través del tiempo y la historia de Tchatousie. Tu presencia aquí es el mejor reconocimiento a todo el esfuerzo realizado. Hasta la próxima aventura. Y hablando de proyectos que no podrían existir sin la ayuda de otros. Quiero agradecer enormemente a todo el equipo que ha trabajado codo con codo conmigo en la creación de este vídeo. Desde la investigación exhaustiva hasta la edición milimétrica, cada persona ha aportado su talento y dedicación. No podría haberlo hecho sin ellos, de verdad. En especial, quiero mencionar a nombre del editor, cuyo ojo crítico y maestría en la edición ha dado forma a la narrativa que ves en pantalla. Su paciencia y precisión han sido fundamentales para conseguir el resultado final.
Y por supuesto, no puedo olvidar nombre del investigador, cuya investigación exhaustiva sobre la princesa TZ-USI ha sido la base de todo este proyecto. Además, quiero agradecer nombre del compositor, cuya música ha conseguido transportarte a la época de la dinastía Tang, creando la atmósfera perfecta para sumergirte en la historia. Su talento ha añadido una capa emocional esencial a la narración. Y, por último, pero no menos importante, gracias a todos los que habéis contribuido con vuestras sugerencias y comentarios. Vuestro apoyo y feedback son invaluables para mí. Cada like, comentario y suscripción me motiva a seguir creando contenido de calidad. Gracias de nuevo por estar ahí, por vuestro tiempo y por formar parte de esta apasionante aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hablando de extras, prepárate para sumergirte aún más en el mundo de TZ-USI. En la descripción encontrarás enlaces a imágenes de alta resolución de los diseños de vestuario y la ambientación de la dinastía Tang que usamos en el vídeo. Podrás apreciar cada detalle, desde los intrincados bordados de sus ropas hasta la arquitectura de los palacios imperiales. Examínalos con calma, te aseguro que descubrirás muchos detalles que quizás se te escaparon durante el vídeo. Además de las imágenes fijas, he preparado un pequeño vídeo adicional con escenas eliminadas del montaje final. Verás algunas tomas alternativas, tomas detrás de cámaras del rodaje y algunas curiosidades del proceso de creación del vídeo que no pude incluir en la edición principal. Es un vistazo exclusivo a lo que ocurre detrás de las cámaras. Y para los más curiosos, también he incluido algunos enlaces a artículos y documentales sobre la dinastía Tang y la historia de China. Si quieres profundizar en el contexto histórico de la leyenda de TZ-USI, esta información adicional te será de gran ayuda para entender mejor la época y la cultura en la que se desarrolla nuestra historia. Espero que te guste. Y ahora, ¿qué te espera en el futuro de este canal? Pues prepárate, porque tenemos un montón de sorpresas. En los próximos vídeos profundizaremos en la vida de otras figuras fascinantes de la dinastía Tang, explorando sus historias, sus misterios y sus legados. Aprenderemos sobre sus costumbres, sus creencias y cómo la sociedad de la época influyó en sus vidas. Te aseguro que no te defraudará. Además de nuevas historias, también vamos a explorar en detalle aspectos específicos de la cultura Tang. Hablaremos de la arquitectura, la moda, el arte y la poesía de esta época dorada de la historia china. Te mostraré imágenes increíbles, te contaré anécdotas fascinantes y te daré datos curiosos que te harán ver la dinastía Tang con otros ojos. Prepárate para un viaje al pasado. Y eso no es todo. También estoy preparando una serie de vídeos dedicados a desentrañar los misterios y las leyendas más enigmáticas de la China antigua. Habrá historias de emperadores poderosos, guerreros legendarios y criaturas míticas que te dejarán sin aliento. No te pierdas la oportunidad de descubrir los secretos ocultos tras la historia oficial. Suscríbete para no perderte nada. Espero que hayas disfrutado de la historia de TZ-USI. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué piensas sobre su trágico destino?